¿Te has preguntado cómo deberíamos de actuar ante un ataque de ransomware? Si no sabes lo que debes hacer o por dónde comenzar, quédate que en este episodio hablaremos de ello. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que estés súper bien. Como siempre te envío mis mejores vibras, mis mejores deseos, esperando que sea o que haya sido un día de éxito. Te recuerdo nuestras redes sociales, EasySecMX, en todas las plataformas nos encuentras así. Si aún no nos sigues, por favor ve y dale follow, dale seguir para que podamos estar en contacto más de cerca. Igualmente en Twitter o X y en LinkedIn me encuentras como José Cruz Bringas para que vayas a darle enviar solicitud de amistad. Si este podcast te gusta, si te agrada lo que hacemos, por favor, no dudes en dejarnos tus comentarios. Por favor, califícalo y compártelo con quien creas que puede ayudarle y así podamos ir creciendo esta comunidad tan hermosa que es la comunidad que hemos generado a través de EasySec, este podcast, nuestro blog, etcétera. Puedes escribirnos a contacto@easysec.com.mx si es que tienes algún proyecto, si requieres ayuda, si necesitas alguna consultoría, escríbenos y con gusto estaremos apoyándote para que saques a flote ese proyecto. Y si tú lo que prefieres es leer artículos, bueno, puedes ir a blog.easysec.com.mx, donde también estamos semana a semana publicando artículos de ciberseguridad. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe antes que nadie las actualizaciones de nuestros artículos. Y ahora sí, vamos a hablar sobre este tema. Quiero agradecer especialmente a Juan que nos pidió hablar sobre esto. Desde Medellín, desde Colombia, estamos cumpliendo con lo que nos solicitó, esperando que esta información pueda ayudarle o que pueda complementar la que él ya tenía o la que tienes, Juan. Si tienes alguna duda, con gusto puedes escribirnos o con gusto puedes dejarnos tus comentarios en redes sociales. Y vamos a hablar sobre un plan de respuesta contra el ransomware. Este ransomware que ha sido o está tanto de moda, que hemos escuchado tantos y tantos ataques, pues ahora vamos a hablar un poco sobre cómo deberíamos o cómo podríamos actuar contra un ataque y cómo deberíamos de prevenirlo. A esto vamos sobre la respuesta a incidentes. Este es un enfoque del que debemos hacer uso cuando nos encontramos siempre bajo ataque o frente a un incidente de seguridad. El principal objetivo es poder manejar de la forma correcta la situación que se nos está presentando. Así podemos reducir el impacto que este pueda tener en la empresa y salir a flote y evitar un daño mucho mayor. Si no sabes lo que es un plan de respuesta a incidentes, puedes ir a escuchar otros episodios o ir a nuestro blog para escribir ahí en la búsqueda plan de respuesta a incidentes y seguro te aparecerá un artículo que te dé más claridad. Generalmente, un plan de respuesta a incidentes tiene algunas fases que son la preparación, la detección y el análisis, la contención, erradicación y recuperación y por último las lecciones aprendidas. Ojo, estos puntos o estas fases pueden ser más, pueden ser menos, depende mucho si estás utilizando alguna metodología o si ya adaptaste un plan a tu organización. En esta ocasión nos vamos a enfocar en un plan o vamos a hablar de cómo generar un plan con base en los puntos que te acabo de mencionar para poder hacer frente ante un ataque de ransomware. Cabe mencionar, nuevamente te lo repito, que cada organización puede tener un plan o realizar su plan conforme a su actividad principal o los requerimientos que tenga conforme a sus objetivos. Y con esto quiero decir que puede haber muchas variaciones a las fases que te acabo de dar. Recuerda: preparación, detección y análisis, contención, erradicación y recuperación y lecciones aprendidas. ¿Y qué vemos en cada fase enfocándonos en el tema del ransomware? Yo creo que contra el ransomware la principal fase o lo principal que debemos de tener en cuenta es la preparación, ya que en este punto vamos a implementar todos los controles que nos pueden ayudar a prevenir
recuérdalo, prevenir un ransomware, retrasarlo y actuar cuando ya sucedió. Aquí hablamos de toda la estrategia de protección que se ha definido desde nuestro plan maestro para la implementación de ciberseguridad en el negocio, responsables, políticas, procesos, procedimientos, tecnologías, etcétera, etcétera. Y como desde mi punto de vista esta es la principal actividad, vamos a hablar un poquito más de ello. Vamos a tener que definir dentro de la preparación los roles y las responsabilidades del personal. Debemos de tener claro qué personas se encuentran involucradas en estos temas en seguridad, qué responsabilidades tienen, así como las funciones que realizan, incluyendo matrices de escalación, personal encargado de aplicar cambios, personal encargado de tomar decisiones, etc. Los roles y las responsabilidades de cómo deben de actuar y qué deben de hacer las personas es muy importante tenerlo definido para que en caso de sufrir un ataque de ransomware podamos actuar de forma rápida, escalando los temas hacia personas que puedan tomar mayores decisiones y personas que puedan aplicar cambios. También dentro de la preparación está la capacitación al personal. Sabemos que más del 90% de los ataques que son exitosos requieren de la interacción con las personas para poder ejecutarse, por lo que una capacitación constante al personal de nuestra empresa nos va a ayudar a disminuir esas probabilidades. Hay que capacitarlos. Y el punto que sigue, yo creo que en materia de ransomware es uno de los más importantes, si no es que el más importante, porque se necesita para poder restablecer nuestra operación. Estamos hablando de los respaldos o los backups. En temas de ransomware, el respaldo de la información se vuelve crucial para poder minimizar el impacto que puede tener este ataque en nuestra empresa, por lo que contar con una política de respaldos es de gran ayuda a la hora de enfrentarnos contra el ransomware. Y en temas de preparación también tenemos que tener contemplada la protección de nuestros dispositivos y de la infraestructura. Tenemos que contar con protección de equipos, de servidores, de dispositivos, segregación de permisos, mínimo privilegio, anti-malware, detector de intrusos, etcétera, etcétera. Todo esto nos va a ayudar a prevenir un incidente. Cuidar lo que se transmite en la red es muy importante para poder detectar si alguien descargó un ransomware o si llegó a través de un correo o si existe alguna infección o un intento de propagación mediante nuestra red. Entonces, en temas de preparación tenemos que contar, nuevamente te lo repito, con roles y responsabilidades, personal capacitado, respaldos y protección de nuestros dispositivos e infraestructura. Puede haber más puntos, pero en mi experiencia estos serían como los más básicos que debemos de tener. Ya que contamos con una preparación, ya sabemos que estamos preparados o más o menos preparados. Ahora viene todo el tema de detección, análisis, contención, etcétera, etcétera. El siguiente punto dentro de la respuesta o dentro de nuestro plan sería la detección y un análisis. Debemos de estar en constante actualización sobre los nuevos vectores de ataque que van surgiendo. Normalmente los más comunes para el ransomware son el correo electrónico, vulnerabilidades, programas que ya vienen con el ransomware incluido, esos famosos programas que descargamos con crack o con algún keygen o con algún malware que simplemente lo descargamos, lo instalamos y nos genera problemas. Y también muchas veces el ransomware puede entrar por dispositivos externos. Hay que cuidar que se conecta a nuestros equipos. Para poder detectar un ataque de ransomware, siempre va a ser necesario mantener un monitoreo constante de todos los controles de seguridad que tenemos implementados en nuestra organización. Aunque cuando un equipo o un servidor ya sea infectado, lo más común es que nos demos cuenta cuando ya está cifrado o cuando alguien se conecta y ya tiene el wallpaper, el fondo de escritorio de que han sido víctimas de un ataque de ransomware. El monitoreo es muy importante, la actualización de nuestras herramientas, de nuestras políticas, de nuestros procedimientos, la segregación de permisos, todo esto debe de estar monitoreado para poder detectar una actividad anómala, principalmente en este caso de lo que estamos hablando es de ransomware. Si tenemos un monitoreo constante, probablemente lleguemos a detectar
el ransomware cuando esté en el inicio del cifrado. Hay muchas veces controles como el File Integrity Monitoring, el FIM como se conoce, que nos ayuda a detectar cuando un archivo está sufriendo cambios, que nos puede decir o nos puede dar información sobre un ataque de ransomware. Ya que está el análisis, vamos a hablar sobre contención, erradicación y recuperación. En este punto hay que buscar mitigar los efectos que el ransomware pueda tener en nuestro entorno, haciendo uso de nuestros procesos, buscar muestras en el equipo, aislar el dispositivo de la red, desconectarlo de la red en caso que no podamos aislarlo, etc. Lo que nos va a ayudar a evitar una propagación. Es recomendable poner en marcha nuevamente la operación del servicio o el equipo que fue atacado utilizando nuestros respaldos, lo que ya teníamos desde la preparación, para así disminuir el impacto que pueda tener la empresa, y este método va a depender de lo que nosotros definamos. Ya que logramos contener, erradicar y recuperar, vamos al tema de lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos de lo que nos sucedió? ¿Desde dónde llegó ese ransomware? ¿Cómo fue que el ataque llegó a ser exitoso? ¿Por dónde se propagó? ¿Cómo es que cifró toda la información? Si no teníamos respaldo, si nos afectó, cuánto tiempo nos tardamos, etcétera, etcétera. Todo esto se debe de documentar y aprender de ello para poder así generar un plan donde no nos vuelva a suceder o no nos suceda de la misma forma. Como ves, el punto crítico de un plan se encuentra siempre en la preparación, y en este caso contra el ransomware la preparación es fundamental. Debemos de cambiar esa mentalidad que casi todos tenemos sobre nuestra empresa está protegida. ¿Qué tan protegidos estamos? Esa pregunta debe de cambiar. Ahora debemos de preguntarnos, ¿estamos preparados para un ataque? ¿Estamos preparados para un ataque de ransomware? Esto nos va a llevar a cambiar completamente nuestra forma de pensar, nuestro panorama se va a hacer mucho más amplio y el enfoque que le demos a la seguridad va a ser muy diferente y mucho mejor. Ahora bien, vamos a resumir lo que acabamos de platicar para que puedas decirme, ok, ¿y cómo plasmo todo eso? ¿O cómo lo aplico? Bueno, esto claramente es un documento, tienes que documentar esto. ¿Cómo lo va a hacer? Como un simple checklist. Si es que quieres verlo de esa forma, donde tú sepas, para la preparación tenemos que tener estos controles de seguridad, roles, responsabilidades, capacitación al personal, respaldos, protección a nuestros dispositivos e infraestructura, y tú vas a tener un checklist, vas a tener qué puntos son los que cubres, qué te falta, qué no te falta, o cómo los estás cubriendo, cómo estás viendo eso, para que también ahora tengas un tema de detección y análisis donde entra el monitoreo. Aquí en el monitoreo tienes que revisar constantemente tus consolas de seguridad. Si cuentas con un SIEM, el SIEM te puede ayudar si lo configuraste de forma correcta para decir que hay una actividad sospechosa asociada al ransomware. Si no tienes un SIEM, bueno, tienes que revisar tus consolas, el alertamiento, estar configurado lo mejor posible en cuanto a tus herramientas para que en cuanto se detecte una actividad sospechosa te informe y tú puedas saber o detectar ese malware, ese ransomware, mejor dicho. Hay consolas de seguridad que cuando llegan a detectar un ransomware, un cifrado de información, te va a ayudar a aislar el equipo. Tú puedes automatizar ciertos procesos con algunas detecciones. Ahora, después de eso vamos a contenerlo. ¿Qué se hace en la contención? Bueno, vamos a tratar de aislarlo para que no se siga propagando, para que no se propague a otros equipos, a nuestra red, y tratar de erradicar y recuperarnos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo más fácil, lo que yo he visto y lo que yo he realizado con mayor facilidad y rapidez es poner un respaldo, crear un nuevo servidor, montar un nuevo servidor, poner el respaldo y recuperar la operación. El servidor que fue atacado y que fue exitoso, en ese punto tenemos que aislarlo y después hacer un análisis, porque muchas veces los fabricantes, he tenido contacto con muchos fabricantes que te dicen, ok, ya está cifrado con ransomware, levantas tu caso con el fabricante, ¿por qué no lo detectó? Te piden una muestra y te dicen, escanea el equipo con el antimalware que tienes.
Entonces, si no lo detectó desde un inicio, el escaneo no va a detectar todo. O ya para qué te va a servir, va a detectar algunos puntos, va a eliminar lo que llega a detectar, pero tu información va a estar cifrada. Recuerda que es casi imposible descifrar esa información. Cuando sufres un ataque de ransomware, lo mejor es utilizar tu método para recuperarte y para erradicar esa infección. Hay personas que te dirán que pagues, hay personas que te dirán que intentes descifrarlo, pero recuerda que está afectando la operación del negocio. Entonces, ¿qué es mejor para el negocio? Que tú te tardes 10 horas analizando un servidor infectado con ransomware para saber qué sucedió y ver si puedes recuperarlo, y que durante esas 10 horas tu operación esté abajo, o que recuperes la operación en 1 hora y a la par empieces a hacer el análisis en ese servidor que tenías. Puedes cambiar el disco duro, guardar ese disco duro y empezar a hacer un análisis, buscar la muestra, buscar registros, hacer un forense para que sepas qué sucedió. ¿Y cómo podemos probar este plan? Bueno, este plan se prueba con simulacros, con actividades que te digan, ok, supongamos que el servidor principal se cifró, ¿qué actividades vamos a realizar? Nuestro plan de respuesta a incidentes contra ransomware dice que debemos de hacer A, B, C, D. Vamos a hacerla, vamos a programar esta ventana y se hacen las pruebas para que tú puedas saber cuánto tiempo te tardas en recuperar, que puedas saber cuánto tiempo es el que estaría tu operación abajo y cómo puedes mejorar el tiempo de recuperación. Así es como puedes probar todos estos planes, todo lo que tú documentes, así se prueba, realizando simulacros y teniendo en cuenta que se puede mejorar, buscando la mejora, tratando de reducir siempre el tiempo al mínimo. Y con eso espero haber dado un poquito más de luz, haber sido claro el día de hoy en cuanto al tema de un plan para poder actuar contra el ransomware. Juan, espero haber respondido tu duda y que esto que hablamos el día de hoy te traiga mucha información y puedas aplicar o crear un plan contra el ransomware. Recuerda, la parte principal o la más importante es la preparación. Ahora sí, me despido recordándote en nuestras redes sociales EasySecMX. Puedes escribirnos para solicitar alguna ayuda, alguna consultoría, algo que quieras en materia de ciberseguridad a contacto@easysec.com.mx. En mis redes personales en X y en LinkedIn me encuentras como José Cruz Bringas. Y en este episodio, si te gustó, califícalo, déjanos tus comentarios, compártelo con quien creas que pueda ayudarle y ayúdanos a seguir creciendo esta comunidad. Que tengas o hayas tenido un excelente día. Nos vemos la próxima.